Buenos días. Comenzamos con algo gracioso, rápido, con algo gracioso. Está hablando de muertos, está la señora, se desmayó. Pronto está en el hospital y se despierta y ve un hombre de blanco y le dice: doctor, por favor, dígame cuánto tiempo estuve desmayada. Y el hombre de blanco dice: señora, soy San Pedro. Es algo gracioso. Yo soy quien Dios dice que soy, yo tengo lo que Dios dice que tengo y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Mire, estaba viendo un reportaje de Juchitán y me pareció muy perverso el asunto. Usted sabe que los padres pueden manipular a los hijos, ¿verdad? De acuerdo a su conveniencia. Y a veces puede ser muy insano ese asunto. Usted sabe la costumbre que se da por ejemplo, en Juchitán, mucho más sonado en Juchitán, donde las familias se alegran porque uno de sus hijos resultó ser homosexual. Hasta tienen un nombre. ¿Cómo se llama ese nombre que decías? ¿No recuerdas ese nombre? Tiene un nombre específico los homosexuales de Juchitán. ¿Qué pasa con ellos? No se van a casar, van a tener su vida amorosa, su vida loca, pero no se van a casar y van a quedarse a cuidar a sus papás. Eso al principio era como en la cultura de Juchitán, como, que me toque un hijo homosexual, ¿no? Pero hoy se pervirtió tanto el asunto que las familias, en una perversión, exponen a sus hijos varones a situaciones de abuso, y aún los empiezan a programar, escogen y son típicos de hijos hombres que después se van a volver homosexuales. Entonces empiezan a manipularlos desde ahí, desde pequeñitos, para vestirlos como mujeres y aleccionarlos como mujeres, y los exponen a abuso sexual, de tal manera que ya nos digan: qué suerte que me tocó un hijo homosexual para que se quede a cuidarme. Ya es programar un niño para que de adulto sea homosexual, no se case, no se vaya de la casa y se quede a cuidar a la mamá, al papá o a los viejos de la casa. Eso se me hace, no sé a su punto de vista, pero eso es perverso, es a todas luces abominable. Y de pronto me pregunto por qué no es tan extraño que ahí se genera un epicentro, y a quienes les pegan más en toda la torre es a una cultura tan ya, creo que a los ojos de Dios, tan abominable. Poquito pensando en eso y poquito pensando en la situación normal que se da en algunas familias, hablo acerca de este asunto. Van a entender por qué. Antes de eso, un poco explicando lo que voy a comentar. Dentro de los principios de hermenéutica, uno de estos es que hay una sola interpretación y hay varias aplicaciones. La interpretación tiene que ser literal, y aunque las aplicaciones se van a ir dando dependiendo de quién, cómo se necesita, ¿no? Dice ahí Benedicto, dice que una interpretación correcta requiere dos pasos. Uno, preguntarse qué es lo que los respectivos autores querían decir en su momento histórico con sus textos. O sea, hay que ir al pasaje original y quién lo dijo, por qué lo dijo, qué quería dar a entender con eso. Necesitamos entenderlo, si no se presta manipulación. Luego, ¿es cierto lo que se dijo? Y una pregunta más, ¿tiene que ver conmigo? ¿Se aplica? Y bajo estas reglas de interpretación, déjenme meterme a este estudio de esta mañana. Vamos con nuestro pasaje, Mateo 8:18. Dice así: Jesús vio que mucha gente lo rodeaba, por eso ordenó a sus discípulos que lo acompañaran al otro lado del lago de Galilea. Cuando llegaron allá, un maestro de la ley se le acercó y le dijo: Maestro, yo te acompañaré a donde quiera que vayas. Verso 20, Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo un lugar donde descansar. Otro de sus discípulos le dijo después: Señor, dame permiso para ir primero a enterrar a mi padre, luego te voy a seguir. Jesús le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme.
pongo en diversos colores y negreo. Esa es la versión, traducción al lenguaje actual. Y aquí tenemos algunos personajes. Bueno, tenemos un maestro de la ley, tenemos uno de sus discípulos y tenemos a Jesús. Principalmente hay tres personajes aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ya los identificó. Un maestro de la ley, Jesús y uno de sus discípulos. Por supuesto, hay mucha gente ahí alrededor, pero aquí se genera una enseñanza que yo quiero enfatizar. La frase de Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces vamos a ver dos posturas contrastantes. Una, la del maestro de la ley. El maestro de la ley dice el verso 19, un maestro de la ley se le acercó y le dijo, maestro, yo te acompañaré a donde quiera que vayas. Es un maestro de la ley, pero reconoce que Jesús es un versado en lo que está diciendo, está impactado por las enseñanzas de Jesús. Un maestro de la ley, impactado por las enseñanzas, y no escatima en referirse a Jesús como maestro. Los discípulos, Señor, Señor, él, siendo toda una eminencia, siendo maestro, se refiere, él sabe, es como un doctor que le dice a otro doctor, doctor, con mucho respeto. Este maestro de la ley, su postura es uno que sabe, y sabe mucho, pero quiere saber más. Quiere saber más, no tiene miedo de ir tras aquello que le está desafiando, y que sabe que lo que está proponiendo le va a implicar dejar atrás algunas cosas y va a hacerlo. Él está dispuesto a hacerlo. Otra postura contrastante es la del discípulo. Dice el verso 21, otro de sus discípulos le dijo después, Señor, dame permiso para ir primero a enterrar a mi padre, luego yo te voy a seguir. ¿Qué es esa postura? Bueno, la anterior es alguien que sabe mucho y quiere saber más. La del discípulo es alguien que sabe un poco más que los demás, pero cuando entiende que si quiere seguir sabiendo más, hay un precio, y ese precio significa dejar atrás muchas cosas, entonces dice, mejor no le entro, mejor pospongo. Jesús lo está desafiando, sígueme. Pero cuando entiende el costo, entonces le hace quisquis y dice, creo que mejor no le entro. Revisemos primero del maestro. Dice el verso, un maestro de la ley se le acercó. No era un estudiante universitario, no era un recién egresado, no era un joven impulsivo y novato del CCH, o de bachilleres, no era un novato idealista, un hipioso. Era lo equivalente hoy a una persona con doctorado, además de ser profesor prestigiado y respetado. No era cualquier, dicen por ahí, no era cualquier baba de perico. No era cualquier pelagatos. Era, y dice la escritura, era un maestro de la ley. Alguien con doctorado. Una fregonería, decíamos hace rato. Un maestro de la ley está diciendo a Jesús, no teme decir maestro. Aun cuando normalmente se piden credenciales, ¿verdad? Y uno de doctorado dice, en la charla, dice, pues yo estudié en Harvard, ¿ah? Y no, pues yo, ¿dónde estudiaste tú, no? Pero él sabe que Jesús no estudió en ninguna universidad. No obstante, dice, maestro, un maestro de la ley se le acerca. Este maestro de la ley sabía lo que pesaba en oro las enseñanzas de Jesús. Decir, no teme decir maestro. Hasta ahí dijimos, este maestro de la ley sabe mucho, quiere saber más. Cuando Jesús le dice el costo de querer saber aún más, él está dispuesto. A ver, un maestro de la ley judía o rabínica sabía muy bien que si se declaraba abiertamente admirador de Jesús,
¿qué creen que iba a suceder con él? Lo iban a desprestigiar, lo iban a destituir, le iban a quitar su puesto como maestro de la ley dentro de la cultura judía rabínica. Y no tú, él tenía mucho que perder, tenía mucho que dejar atrás, pero lo que tenía por delante, la implicación de lo que tenía por delante, dijo, no me importa el costo que tengo que pagar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Luego, otro de sus discípulos, y bueno, vamos a también a distinguir, no era un seguidor ocasional, no era alguien de la multitud que comía y se iba. Vimos el domingo pasado los que llegaban con su milagro, con su endemoniado, con su paralítico, con su ciego, con su cojo, estaban ahí, esperaban el turno que Jesús se dignara a tocarlos, a orar por ellos. Comían, o sea, recibían su milagro, escuchaban las enseñanzas, quedaban impactados, impresionados, pero al final del día comían, bebían, se multiplicaron los panes y se regresan para su casa. Punto, no más. Sus discípulos, era también de la parte privilegiada. Él sabía quién era Jesús, dónde dormía Jesús, qué comía Jesús, a dónde iban, porque era uno de sus discípulos. Era del staff personal de Jesús. Bien. Este discípulo le dice a Jesús, Señor, dame permiso para ir primero a enterrar a mi padre y luego yo te voy a seguir. Vamos a ir especificando. Jesús está haciendo cátedra en el contexto anterior. Miren, le voy a poner ahorita que lo recapitulo. Durante todo el día, si usted ve los versículos anteriores, durante todo el día hubo milagros importantes. Uno, el centurión, el capitán de 100 soldados, recordaron ustedes ese milagro donde viene con Jesús, le dice, mi soldado está enfermo, y Jesús dice, vamos a donde está, porque era alguien, los judíos le dijeron, este es alguien que ha ayudado mucho al templo y a los judíos, entonces tiene gracia para con los judíos, y Jesús dice, vamos, y este centurión dice, no tienes que ir, tú solo di la palabra. ¿Se acuerdan de este milagro? No tienes que ir, tú solo di la palabra. ¿Sí? Yo cuando yo le digo a ven, va, y cuando digo ven, viene. Entonces, por la pura palabra, Jesús sanó al discípulo, a este soldado, y estos estuvieron presentes. Acababa de ir Jesús durante el día, la suegra de Pedro estaba enferma. Jesús fue a visitar por cortesía, por reciprocidad con uno de sus discípulos. Pedro fue a visitar a la suegra y la sanó. Le trajeron durante el día endemoniados y él por la pura palabra los expulsó, sin hacer rituales, sin hacer nada impresionante. Por la pura palabra expulsó demonios. En todo este contexto, la gente que estaba mirando estaba admirada. En esa admiración, el doctorado, el maestro de la ley, dice, de aquí soy. Todo lo que he aprendido en la universidad, todo lo que he visto, no se parece a nada a lo que mis ojos están presenciando. Quiero esto. Jesús, viendo a la gente, al doctorado y al discípulo, lanza una situación y dice, a ver, quiero que entiendan bien una cosa. Las zorras tienen una cueva. El Hijo del Hombre no tiene dónde descansar. El discípulo dice, a ver, ¿cómo está eso? Y entonces se agarra fugándose por ahí y le dice, yo creo que Jesús le dijo, hey, ¿a dónde vas? Y le dice el discípulo, maestro, dame permiso para ir a enterrar primero a mi padre
y luego te voy a seguir. Vamos a aclarar algunas cosas. Primero, su papá no estaba muerto. No lo estaban velando. No estaba muerto, no estaba enfermo de gravedad, no lo estaban velando en su casa, no tendría un diagnóstico terminal. Quiero que entiendan la expresión: deja que yo vaya a enterrar a mi padre y luego te sigo. Aclaremos, su papá no estaba muerto, no lo estaban velando, no tenía cáncer, no iba a morir en algunos días. Si así hubiese sido, Jesús no hubiera tenido empacho en ir. Si hubiera estado muy enfermo, durante el día fue a la casa de la suegra de Pedro, la sanó. Pedro le comentó: fíjate que mi suegra está muy mal, está muriendo. Jesús dice: vamos a ella. Fue, entró a la casa, oró por ella, la tocó y sanó. Si este discípulo le hubiese dicho: mi papá también está muy mal, está muriendo, Jesús hubiese ido a la casa, hubiese sanado. Aclaremos, su papá no se estaba muriendo, tampoco lo tenían ahí en Jardines del Recuerdo. ¿Qué pasaba aquí? El hombre quería permanecer con su papá, con su papi, con su papito, hasta que muriera. Vamos a ver ahorita si eso es malo o bueno. Dentro del contexto cultural, necesitamos entender que existían otros hermanos, que existían más parientes, que podían encargarse de ese papá. En la cultura judaica, en la cultura antigua, la norma era tener muchos hijos, por lo menos 5. Dice el Salmo: bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Benditos son los hijos, bienaventurado, y se refiere a los hijos varones, bienaventurado el varón o el hombre que llenó su aljaba. ¿Qué es una aljaba? ¿Recuerdan qué es una aljaba? Como su casa, ¿no? Su casa. Señor de los Anillos, aquí donde van las flechas. Esta parte que van las flechas. La bolsita. Sí. Esa es una aljaba. Cada aljaba mínimo, el cazador salía y mínimo había 5 flechas en esa aljaba. Por eso la expresión del Salmo: bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ella. Bienaventurado el varón que por lo menos tuvo 5 hijos varones. Esa era la cultura. Así que bajo ese entendimiento había más varones, hombres, que pudieran quedarse a cuidar a papá. Como cuando tú estás, ¿te ha pasado que es una conversación como muy incómoda? Y te están preguntando por algo y tú dices: ¿qué? Sí, mira. ¡Ay, mira lo que pasó ahí! ¿Viste eso? No, está viendo la televisión y ¡ay, no manches! Entonces desvías completamente la conversación, porque lo que sigue, si tú tuvieras que contestar, está como escabroso y espinoso. Ante el desafío, el discípulo le dice: ¿me das chance de ir a enterrar a mi papá primero y luego te sigo? Jesús sabe que su papá no se está muriendo, tampoco está enfermo. Y entonces, con mucha fuerza, le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. ¿Saben qué? Con todo no le siguió. Pero bueno, decíamos hace rato, durante ese día, si revisáramos los versículos anteriores, durante ese día, el discípulo, junto con el maestro de la ley, fue testigo de la sanidad del siervo del centurión, fue testigo de la sanidad de la suegra de Pedro, fue testigo de cómo Jesús expulsó demonios, de muchos milagros durante ese día. Eso que el discípulo estaba viendo, fue testigo, era inaudito e inédito, y Jesús les había dicho: un día ustedes van a hacer esto que yo estoy haciendo y mucho más. Y eso, wow. Yo, un día, voy a poder echar fuera demonios. Bueno, les preguntó qué hizo Pedro muchos días después. ¿No hizo eso?
hemos hablado, no, por la pura sombra, la gente se formaba cuando Pedro caminaba, y la gente se formaba para que la pura sombra de Pedro, o sea, pon a tu enfermito, y la pura sombra de Pedro bastaba para sanar a la gente enferma. Si Pedro estaba así como que sudoroso, no faltaba quien le daba un pañuelo y le secaba la frente y rápido corría y se lo ponía, ese pañuelo se lo ponía en el enfermo que tenía en casa. ¿Y qué pasaba? Se sanaba. Tenemos las historias de Pedro haciendo milagro tras milagro, no solo Pedro. Bueno, todo eso estaba padrísimo, pero, y aquí viene el asunto, tener que romper con mi cotidianidad, tener que renunciar a las fiestirres que hacemos cada mes en la casa. Yo tendría que dejar toda mi comodidad, toda mi vida cotidiana, cómoda y rutinaria, la voy a dejar por seguir a Jesús, por trascender, por subir de nivel. ¿Y saben qué? El discípulo no le entró. Sin el ánimo de hacer menos la obra evangelística de Jesús. Pero esta es la misma disyuntiva, la misma encrucijada que todos enfrentamos a la hora de una propuesta esa propuesta que nos haga o implique que tenemos que salir de nuestra comodidad, de nuestra rutina, de nuestra familia bonita, de las fiestirres de nuestra familia bonita que se dan cada mes, cada vez es cada 15 días. Y cuanto más crece la familia, hoy es el cumpleaños del sobrino y del nieto y de la cuñada y los 15 años y la boda de mi mejor. ¿No es cierto? ¿Cuántas fiestas se hay en el año, no? Y está padre celebrar con todos ellos, ¿no? No es que eso sea malo. Pero de cuando en cuando todos tenemos desafíos que nos implican, si queremos trascender, si queremos saltar de nivel, significa que tendríamos que dejar atrás todo eso. Y ahí es donde tuerce la puerca el rabo. Tenemos que cambiar nuestros constructos, tenemos que cambiar nuestra economía. Podríamos cambiar todo eso si tan solo aceptáramos cierto desafío, pero se tiende mucho a amar la cotidianidad, la vida rutinaria y nuestro círculo de comodidad. Me voy a permitir meter aquí las etapas de una relación. Solo las menciono rápido y me detengo en una. En toda relación amorosa, de amistad, de un club, de un trabajo, de la iglesia, va a haber 4 etapas. Luna de miel o altas expectativas, la desilusión, la negociación y trabajo en equipo. Aquí llegamos a tener un tiempo, amigos tuyos, Ángel, en una luna de miel, en una expectativa, todo estaba padriuris, todo, pero de pronto viene una desilusión. En la etapa de la desilusión es donde se acaba el romanticismo, donde se acaba lo bohémico, donde se acaba lo aventurero. Está padrísimo, sí, vamos a decir, ay, sí, vamos a salir, por una relación, ay, sí se ve bien buena onda él, sí se ve bien buena onda ella, sí, además está bien linda, además es un buen joven, un buen hombre, etcétera, ¿no? Pero tarde o temprano viene la etapa de la desilusión. La desilusión es donde se descubre el verdadero reto, el costo, el desafío en toda su plenitud. En la etapa de desilusión es donde te retractas o sigues.
Y aquí es donde torció la puerca el rabo con el discípulo. Ahorita la voy a ver. Entonces, pero a ver, en estas 4 etapas, y todas las atravesamos. Al principio todo es padre. Sí, quiero referirme. Vamos a seguir a Jesús. ¡Ay, qué padre! Sanó la suegra de Pedro, echó fuera demonios. Me imagino a los discípulos de Jesús. ¡Ay, que sí, con la boca abierta! ¡Ay! Y dice que un día nosotros lo vamos a hacer. ¡Ay, no, ya me veo, ya me vi haciendo eso! Lo que Jesús estaba haciendo. Además, Jesús se lo prometió. En una relación, así, ya me vi con ellos, con mi pareja, allá en Cancún. Ya me vi viviendo, haciéndole piojito, ya me vi los domingos, ya me vi. Esa es la etapa de la luna de miel, de las altas expectativas, ¿no? Me dijo que me va a ayudar, que me va a comprar un coche, me dijo que me va a regalar aquí, que me va a llevar serenata cada 3 meses en mi cumpleaños. No, ya me vi, ¿no? Después de esa etapa de luna de miel, va a venir una desilusión. ¿Qué? Aquí tenemos luna de miel y atrás vamos al equipo. Estamos superando la desilusión ahí apenas, pero ya más comprometidos. La luna de miel en relaciones amorosas dura 1 o 2 años. Allá del tercer año, en toda su plenitud, se estrepitan las relaciones, y normalmente entre el tercer y quinto año la relación de pareja. Hoy en día ya no avanza, truena. Es difícil ver relaciones que se sustenten después del tercer año. Entre el tercer y quinto año están tronando la mayoría de las relaciones. Aquí es donde la gente se retracta. Ya comencé de nuevo, dices tú. A ver, ¿qué provocó la desilusión? Jesús nunca escondió el costo. A nadie le escondió el costo. Ni al maestro de la ley, ni a su discípulo, a nadie le escondió el costo. ¿Y cuál es el costo? Bueno, aquí de entrada lo menciona. Y entonces dice Jesús: las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo lugar donde descansar. Y entonces lo escucha el discípulo y dice: ups, Jesús, no vamos a llegar a buenos hoteles. A ver, ¿qué estás diciendo, Jesús? Yo suponía que tú tenías casa en Jerusalén y casa en Galilea, y que pues llevamos a llegar allá y vi Padre Uris y vamos a ver, Jesús, no vamos a llegar a descansar en un hotel. ¿No tienes dónde caerte muerto, Jesús? Están padres tus enseñanzas, pero Jesús, no. ¿Qué onda contigo, no? Recordarán que lo quisieron hacer presidente de la nación y Jesús no quiso. Y Jesús les dijo: yo no vine a poner aquí a los judíos como lo hizo David. Y entonces, ¿no va a haber puestos políticos? ¿No me voy a quedar como diputado de Galilea? ¿O como gobernador? De Morelos. No va a haber sueldos pagados, aguinaldos, no va a haber pensión. Jesús, ¿en serio me estás diciendo que no? Jesús, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero yo no tengo una casa, no tengo un lugar donde descansar. La casa es de mis padres, no es mía. Y no se los voy a quitar, además están muchos hermanos. Así que la desilusión es esa etapa cuando el costo queda descubierto. ¿Por qué el discípulo ya no quiso seguir a Jesús? Porque se desilusionó. Porque la desilusión viene cuando el costo está en toda su magnitud. ¿Voy a tener que hacer eso?
vas a la escuela, ¿no? Y, ay, sí, ya me vi como doctor, ya me vi como psicólogo, sí, ya me vi en mi consultorio. Y de pronto, me tengo que levantar todas las mañanas, a las 5 de la mañana, sí, y luego quedarme en la biblioteca, y no voy a estar con mi novio por 4 años, por 5 años. Luego va a ser guardias. Y luego voy a hacer mi servicio social en ¿dónde? En Timbuktu, ¿no? Y todo eso, cuando te plantean el costo, dices, ups, se me hace que mejor me meto de cerillito en Soriana, ¿no? Porque muchos jóvenes ya no siguen estudiando una carrera universitaria a pesar del apoyo de sus papás. ¿Por qué solo 2 de cada 10 estudiantes terminan una carrera universitaria? ¿Por qué 8 se quedan en el camino? Querían, pero ¿por qué no terminan? Porque el costo fue demasiado alto. ¿Por qué muchas parejas no duran más de 3 años? Porque la negación, o sea, dejar un poquito de ser yo voy a ajustarme el otro y traspabillar y a lo mejor cambio de modelo, ¿no? Y vuelvo a empezar. Porque empiezas en la luna de miel o empiezas en negociación. Porque a mí me gusta la luna de miel todo el tiempo. ¿Sí o no nos gusta la luna de miel todo el tiempo? Sí. Entonces, pues voy de pareja en pareja porque quiero lunas de miel todo el tiempo. La chica puede querer que la traten bien todo el tiempo. Quiero que me traigan aquí, ¿no? Y cuando ya empieza el jaloneo, pues mejor cambio, mejor. Voy a otra luna de miel. Pero no trasciende. Pero no se trasciende efectivamente. Porque algunos nunca salen de la casa de sus padres y cumplen sus sueños pudiendo hacerlo. Lo mismo. Bueno, la desilusión entonces siempre tiene que ver con salir de nuestro territorio conocido y cómodo. Todos, cuanto más pronto posible nos instalamos ya y queremos el control, que esto es muy cómodo, ¿no? No tengo que estar muy inclinando y dándole, es muy cómodo. La desilusión tiene que ver con explorar territorios desconocidos donde no tenemos el control. Aquí tengo el control. Aquí ya sé las calles, los restaurantes, aquí tengo todo. Tengo mi trabajo, tengo mi sueldo, sé dónde está mi recámara, sé dónde está todo. Salirme de este territorio conocido y cómodo, a ir a quién sabe dónde, y quién sabe si haya lo que me gusta de comer, y si haya cine. ¿Ah? A ver, ¿hay Cinemex allá? ¿Cinépolis siquiera? No, pues entonces, ¿eh? ¿Hay taquitos de trompo allá? No, pues entonces no, ¿verdad? Es que lo conocido se genera en la rutina, cualquiera que esta sea, llámese de trabajo, Lo cual no es malo. de día, te organiza la vida, pero también te genera una seguridad de la cual en ocasiones es difícil desprenderse. En tanto que quiero pensar, si las zorras tienen su cueva, pues salen, cazan, comen, hacen lo que sea, pero regresan a algo a su seguro, cueva. regresan a algo seguro, ¿no? Así Seguro es. va a estar, no sé, la piedra donde me acuesto, ¿no? Así es. Muy bien. Y el hecho de que dice el Hijo de Dios no tiene dónde descansar, implica que siempre tienes algo que hacer novedoso, algo que genera un bienestar para otros, un bienestar propio y que vas trasciende, ¿no? Pero pues no te quedas quieto y no generas una seguridad de la cual no te puedas desprender. Si bien en algún momento es bueno. Muy bien. Y ya se hizo la tarea. Sí. Y si al final no funciona, y si no es como yo pensaba, y si dejé todo y no valió la pena, no, pues mejor, decíamos en algún momento dado, mejor más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Sí? Como quiera, ya conozco la gentita de mis hermanos y ya sé cómo reaccionan y ya sé cómo se ponen
Ya conozco al hermano que con 3 chelas ya se puso hasta el nabo y ya está bailando hasta de cabeza, pero pues lo aguanta. Y ya conoces todo el ambiente familiar. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren. Jesús se enoja cuando ese discípulo le dice, Señor, ¿me das permiso? O sea, está hablando acerca de Jesús y yo creo que el discípulo ya va caminando por allá. ¿Qué onda? Señor, es que me das permiso, voy a enterrar a mi padre y luego te sigo. Y Jesús, así, yo creo que fue muy enfático. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo sigue. Ahora, a ver, ¿había zombies en la familia de ese discípulo? ¿Por qué? Porque ¿cómo te explicas de que muertos están enterrando muertos? Desde aquel entonces los primeros zombies que había. De entrada te preguntas, ¿cómo es que los muertos van a enterrar a los muertos? ¿Qué se entiende? Yo creo que Jesús se refería a los muertos a la gente que estaba perdida, ¿no? ¿A qué se refería Jesús con eso de que los muertos entierren a sus muertos? Los que no son hijos de Dios. Los que no Sí, tienen fe. bueno. Dijimos hace rato, ni el padre de este discípulo estaba muerto, ni sus demás hermanos o familiares estaban muertos. Nadie estaba muerto. Ni en proceso de. Ni en proceso de. Pero entonces, ¿a qué se refiere con deja que los muertos entierren a sus muertos? Para entenderlo necesitamos ir al original. Y el original, este pasaje está escrito en arameo. Y en arameo, la traducción dice, deja que los metinim, que significa indecisos, entierren a sus mitim, a los que no tienen vida. Con esto ya tenemos luz. Metinim, la traducción es indecisos. Y así se refiere Jesús a la familia de este discípulo, a quien ya había seguramente antes desafiado a que trascendieran, a que subieran de nivel, pero seguramente sus hermanos, que eran muchos, le dieron la misma excusa. Vaya, pertenecía a una familia, una bola de indecisos, la cual es muy difícil que exista, gracias a Dios, aquí en Morelos. O sea, familias de indecisos, difícil, ¿no? O sea que eso no nos tocaría a nosotros, pero por cuestión cultural estoy compartiendo este sermón, no más por cuestión de cultural. Nada que ver. Nada que ver. Jesús los llama metinim, indecisos. Me quiere, no me quiere, me quiere. Me voy con él, no me voy con él, me caso, no me caso, estudio, no estudio. Al fin y al cabo tengo hartos pelos, ¿verdad? Metinim son aquellos que hoy dicen una cosa y mañana otra. No, al minuto. Oh, ok, un minuto. Sí. Que te prometen y no te cumplen. Están contigo. Entonces, ¿qué cuento contigo? Sí, claro, cuento contigo. Bueno, si no me sale algo más interesante. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Total. No contaba con que mi nieto cumpleaños y le vamos a hacer una fiesta. Pero tú me dijiste, sí, pero pues es mi nieto. ¿Ah? Pues hay que estar ahí. Bueno. Cuenta conmigo, a menos que me surja un compromiso más importante. Por eso Jesús dijo que tú sí eres así y tú no. O sea, no. Se la pasan deshojando margaritas. O depilando sus piernas, como quiera que sea. Los eternos, déjame lo pienso y luego te digo. Entonces, ¿qué? Vamos, cuento contigo, vamos a hacer esto. Déjame lo pienso y luego te digo. Te mando un WhatsAppazo. ¿Eh? Y ahí te confirmo, ¿no? Pasan una hora, 2 horas, 3 horas, una noche, 2, 3 noches. Y el WhatsAppazo nunca llegó. Es que no había red. No tengo datos. Afortunadamente en Metinim no hay en Morelos. Y gracias a Dios por esa situación. Deja que los Metinim
entierren a sus mitín. ¿Has oído esa expresión de esa relación está muerta? ¿Sí? ¿Has escuchado? Es una pareja que dice, esa relación ya está muerta. Nunca me... ¿Mm? O otra expresión, mira, esa persona parece muerta en vida. Y a veces están los ojerotes, y mucho más 2 días anteriores, ¿verdad? Ir por el Zócalo de la ciudad. Así es aquí. La expresión mitín es sin gozo, sin chispa, sin razón de vida. Vidas rutinarias, vivir por vivir. Un día igual que otro. Hemos dicho aquí, si el día de hoy no te acerca a una meta que tú te planteaste hace medio año, hace un año, tú existes miserablemente. Cada día nos tiene que acercar a una meta específica. Ahorrar para comprarme coche, para comprarme la casa, para terminar mis estudios, para poner un negocio. Rutinariamente me levanto, me rasco el ombligo, me baño, me lavo los dientes, voy a trabajar, regreso, como, me aviento mi telenovela, echo mi café, me duermo. Día tras día, tras día, tras día, tras día. Esos son mitín. La misma rutina, trabajar para comer, comer para trabajar. Así era la familia. Estaba lleno de mitines la familia de este discípulo. Por eso dice, deja que tus hermanos metín indecisos entierren a los mitín de tus parientes, incluyendo a tu padre. ¿Ya tiene más luz el pasaje? Al principio, les decía, de los principios de interpretación, ¿tiene que ver conmigo? Este pasaje lo entiendo en su origen y luego me pregunto, ¿tiene que ver conmigo? Entonces, necesito decirles que todos aquí fuimos diseñados para trascender nuestra historia. Cada generación tiene que mejorar la generación anterior. Mi padre que no tuvo estudios, yo tengo estudios. Mi padre que solo llegó a la licenciatura, yo tengo que tener una maestría. ¿Sí? Mi padre que andaba en bicicleta, yo tengo que tener un vehículo. Cada generación tiene que mejorar a la otra generación. Fuimos diseñados para evolucionar, para desafiar nuestra realidad. Tenemos que cambiar nuestra realidad. Fuimos diseñados para lograr, intentar y romper nuestros propios límites. No fuimos diseñados para acomodarnos y llevar vidas mecánicas y sosas. Porque tenemos genes divinos. Tenemos el gen de Dios. Y solo recordándoles, ¿recuerdan cuando platicaba acerca del aguilucho que se crió entre guajolotes? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Sí? El aguilucho, bueno, recuerdan rapidísimo que como prueba de hombría a uno de la tribu le mandaron que trajera un nido de águila. Él fue, lo trajo, y si regresaba con vida, pues ya iba a ser llamado hombre, trae el huevo de águila, se lo da al anciano de la tribu, ya se corona como hombre, y ahí crían el huevo de águila, lo meten entre guajolotes. ¿Recuerdan la historia? ¿Ah? Entonces nace el aguilucho. Curiosamente, pues ahí anda comiendo. ¿Qué comen los guajolotes? Pues lombrices, maíces, cochinitas, grillos, ¿no? Y eso es lo que come el aguilucho, pues vive entre guajolotes. Narra la historia. Un buen día, de pronto se ve una sombra por el cielo y todos los guajolotes corrieron, los hermanitos, medios hermanos del aguilucho, corren a esconderse y se queda embelesado hacia arriba, ¿no? ¡Wow! ¡Métete, sonso, te va a comer! Y curiosamente todos espantados, ¿eh? ¿Recuerdan la historia? Así pasa varios días, finalmente aquella sombra desciende y se para justo enfrente del aguilucho y le dice, ¿qué carajo tú haces aquí?
todos salieron desbandada. Él, no, curiosamente no tiene miedo. ¿Qué? Pues tú no perteneces aquí, tú no eres de aquí. Ahí están mis hermanos escondidos. Si como como guajolote, si duermo como guajolote, si me divierto como guajolote, entonces soy un guajolote. El águila le dice, tú no eres aquí, tú fuiste diseñado para trascender las alturas. Esta es la historia. Eso es lo que Jesús está tratando de hacer con el discípulo. Dice, Jesús te estoy tratando de sacar de en medio de la guajolotera. Pero el discípulo no aceptó. No entendió el mensaje. Y entonces, mire, gracias a Dios por los hermanos Wright, a meternos un poquito con cultura. ¿Te acuerdas? Los que inventaron el avión. Les decían, si Dios hubiera querido que el hombre volara, le hubiera dado alas. Sí. ¿No? Eso me decían. Como ángeles, ¿no? No sé si ángeles, tu mamá dijo eso, pero... Eso les impidió, porrazo tras porrazo tras porrazo, y finalmente gracias a ellos se sentó las bases y hoy podemos ir a Canadá. Es que es así como se forman las culturas. O sea, por algunos personajes que logran trascender la cultura del momento, la rompen y entonces se crea algo distinto, ¿no? Así podemos tener cualquier cosa de inventos que permiten que tengamos la vida moderna que actualmente nos gusta tanto, ¿no? Todas estas personas aceptaron el desafío de dejar de ser metinín en medio de por Ford, Henry Ford, que creyó que se podía sustituir un caballo por un vehículo. Con la máquina de vapor. Por el que dio la primera vuelta en globo. Por Colón, que se atrevió a desafiar la creencia de que el mundo era plano. Por Abraham, padre de la fe, también padre nuestro. Un día Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela. ¿A dónde? Y vete a dónde. ¿A dónde? Por donde yo te diga. Abraham dijo, porque mi papá y mi familia, las fiestirris, y... déjalo. Y lo dejó. Es llamado padre de la fe y es hoy todavía padre de la fe. Y por último también, gracias a Dios por los discípulos que sí aceptaron el desafío de seguir a Jesús y transformaron el evangelio divino en uno terrenal. Porque en aquel entonces era como muy fácil decir, pues es Dios. Ser Dios, tener la divinidad de Jesús, pues qué fácil vencer al diablo, qué fácil hacer milagros. Pero para el caso de Pedro, sanando con su sombra, no era Jesús, no era Dios caminando aquí, era uno de los discípulos de Jesús. Muertos que entierran a sus muertos, es la amonestación de Jesús hacia uno de sus discípulos, que está indeciso por lo nuevo, por lo desconocido, por la oportunidad de trascender a su realidad. Es el intento de rescatar a su discípulo de la mediocridad, de la comodidad, de la rutina, de hacerle reflexionar que no ame más todo eso que la posibilidad de trascender. ¿Ya entendieron la frase? Muertos que entierran a sus muertos. En ese sentido, miles de creyentes no son otra cosa, no de aquí, claro, ni de aquí ni de Morelos, pero no son otra cosa más que muertos esperando a enterrar a sus muertos. Y de pronto así puede ser, me levanto, me baño, me tomo mi café, me tomo la computadora y todo eso. Me vuelvo a bañar, me vuelvo a acostar. Amantes enamorados de su vida sin riesgos ni altibajos, del control exagerado de cada minuto de su acomodada rutina, poniendo de pretexto que no pueden intentar nada nuevo hasta que no entierren a su padre.
Si traducimos padre es como la autoridad impuesta, ¿no? Tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. ¿Todavía está filmando? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Por ahí, me estás atento, ¿sale? Ok. Señor, dame permiso, dice el discípulo, de primero enterrar a mi padre y luego te voy a seguir. Entramos en otro aspecto dentro de esto. ¿Está mal querer estar con el padre o madre y cuidarle en los últimos días? Pregunto, ¿está mal? La respuesta es no. De hecho, lo esperaba. No si tu padre realmente está en los últimos días. No si tu padre es minusválido o discapacitado. No si tú eres el único hijo o hija y no tienes más hermanos. La excusa entonces sería muy válida. Déjame, no voy a intentar nada hasta que entierre a mi padre. Decimos, bueno, es entendible. Su mamá, su papá se está muriendo. ¿Sí? Tiene Alzheimer. Camina con muletas. Dios jamás te pediría que dejes desamparado a tu papá o a tu mamá. De hecho, es uno de sus mandamientos. Con promesa. No está mal. Pero ¿cuándo sí está mal? ¿Cuándo sí está mal? ¿En algún momento dado está mal? ¿Cuándo está mal? Cuando enterrar a tu padre es una excusa para no enfrentar tus miedos, para no cumplir tu destino. Conozco gente que tiene maestría, tiene doctorado y no lo ejerce, pues porque tiene mucho miedo a enfrentar la vida social y prefiere estar de mantenida por su mami o por su papi. ¿Cuándo está mal? Cuando habiendo otros hermanos, en el caso del discípulo, por lo menos tenía otros 4 hermanos más. Cuando habiendo otros hermanos que pueden hacerse cargo de tu papá o de tu mamá, tú insistes en que solo tú eres la única persona que sabe cuidarle, que sabe cómo darle las pastillas, que sabe qué hacer con tu mamá o con tu papá. Todos los demás llegan para que les sirvas también a ellos, porque tú eres la única o el único que sabe cómo se atiende a tu mamá o a tu papá. Está mal cuando existe una simbiosis muy enfermiza entre tú y tu primogénito. ¿Qué es la expresión simbiosis? ¿Qué es la expresión simbiosis? Está simbiotizado. Están unidos al grado enfermo de que pienso que no vivo si no tengo a la persona cerca. Cerca casi vivo. Ahí va la mamá y ahí va la hija. Y van caminando igual, ¿verdad? Se van igual, ¿sí? Comen lo mismo, ¿sí? Se visten igual. Se visten igual. ¿Sí? Por supuesto, ni la mamá se volvió a casar, ni la hija tiene novio. Y se pelean mucho. Se la pasan peleando, no pueden vivir juntas, pero tampoco, son como los puercoespines, el frío se vuelven a pinchar y se vuelven a separar, se vuelve a dar frío, se vuelven a secar, etc. Está mal cuando por cuidar, enterrar a tu mamá, y ni se ha muerto ni se está muriendo, o tu papá, no estudiaste, no viajaste, no tuviste pareja, o no volviste a tener pareja. Entonces sí está mal. Ok, ahora, de nuevo, ¿está mal que yo como papá quiera que mi hijo o mi hija se quede conmigo y me acompañe en mis últimos días de vida? ¿Está mal? No. No, si realmente estoy en mis últimos días de vida. ¿Recordaron aquel joven que les platiqué? Estoy dando la conferencia. Esto fue en Los Cabos, la conferencia. Estoy hablando de cómo la represión sexual les pega a los jóvenes, a toda persona, así no tiene una expresión libre de su sexualidad. Estoy hablando cómo pasan los años y no tienen una expresión sexual adecuada. Se empieza a deformar, dije seguramente sí. Ya tienes los 30, los 40, no tienes una sexualidad plena, pues terminas burlándole las pantaletas a la sobrina, masturbándote, a la tía, a la vecina, etc. Y al rato, en el peor de los casos, pedofilia
o genotofilia o algo así, ¿no? Les dije, se me acerca al final de la conferencia un joven de 40 años y me dice, es que usted dijo todo eso y yo me identifiqué. Yo hago todo eso que usted dice. Le dije, ¿y por qué no tienes una pareja? ¿No te has casado? Tienes 40 años. Me dijo, es que mi mami. Le dije, ¿qué pasó con tu mami? ¿Quién cuidaría a mi mami? Y me preguntó, ¿tu mamá tiene Alzheimer? ¿Está diabética? ¿Se está muriendo? ¿Cuántos años tiene tu mami? Tiene 55 años. ¿Ah? Y pues es que ¿con quién se quedaría mi mami? ¿Ah? Le dije, pues si no dejas a tu mami, que ni está diabética, ni con Alzheimer, ni está minusválida, y no haces tu propia vida, la vida que ya tienes y la vida lo que te espera. ¿Está mal que yo quiera que uno de mis hijos se quede conmigo? No. No si realmente estoy en los últimos días, no si estoy discapacitado, no si soy incapaz de valerme por mí solo, no si es mi único hijo. ¿Ah? Entonces, ¿cuándo está mal? Les dije, iniciando la charla, me parece abominable y perverso que en Juchitán, desde pequeñitos, ya seleccionen a un niño de su familia, lo expongan a abuso sexual, lo empiezan a manipular al niño varón para que ya la adolescencia tenga ya rasgos muy fuertes de homosexualidad, porque ese homosexual se va a quedar a cuidar a los viejos de la casa. Ya no es, ay, qué bueno que me nació un hijo homosexual. No es, yo generé mi propio homosexual para que nunca me abandone. Eso se me hace abominable. ¿Cuándo sí está mal? Cuando por miedo a estar solo, yo, papá o mamá, chantajeo a mis hijos para que nunca me dejen. Señores, todos tenemos nuestros ciclos de vida, todos tenemos que cumplir. Bebitos, infantes, pubertos, adolescentes, jóvenes, adultos, en la ancianidad, así como en la adolescencia. Muchos amigos, muchos amigos. La juventud se van quedando pocos, en la vida adulta ya 2, 3. En la adultez, en la ancianidad, cierta soledad. Necesitamos quedar, se van muriendo y nos estamos quedando solos. Y es importante que necesario que así como tuve mis cuatísimos en la secundaria, hoy que tengo mis 65, mis 70, yo pueda vivir una vida cierta de soledad y que mis hijos me visiten de cuando en cuando. Cuando ya me lleven a vivir, o yo me los traiga a vivir aquí, porque yo ya no sé ni qué rollo, yo ya me caí, estuve todo el día ahí, nadie se dio cuenta, ya no puedo preparar mi comida. Pero hasta que no llegue a esa edad, no tengo por qué pedir a mis hijos que se queden en casa, que no se casen, que no estudien, que no viajen, que no tengan pareja, porque yo tengo miedo a estar solo. Ahí sí está mal. Cuando desde pequeño programo a mis hijos para que alguno de ellos renuncie a su vida por cuidarme a mí antes de tiempo. Cuando ante la más mínima alerta de que mi hija se casa, de que mi hijo se casa, de que se va a ir de la casa, yo me enfermo, me accidento, para que mi hijo, ay, no, ya no me voy a ir de viaje, ya no voy a estudiar, ya no me voy a casar. Es que ¿quién va a cuidar de mi mami? Pero si hace un mes antes de que le diéramos la noticia de que nos vamos a casar, que me voy a ir de viaje, estaba bien. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Sí. Señor, dame permiso primero para ir a enterrar a mi padre y luego te voy a seguir. Bueno, luego la excusa será, deja que primero me compre el coche que tanto anhelo y luego, deja que primero termine de construir, deja que primero termine de pagar la casa, deja que primero se case mi hijo y luego se case mi nieto. Deja que. Y entonces siempre ir posponiendo aquello que nos da tanto miedo, que implica dejar nuestra familia, nuestra rutina, nuestra comodidad. Los metinim siempre tendrán una excusa.
Por cierto, dejé decirles que Jesús no buscaba números ni buscaba multitudes. Él sabía que su misión no iba a ser obedecida por los miles de personas que acababan de comer el pan y los peces multiplicados. De 120 le bajó a 70. De 70 le bajó a 12. De 12 le bajó a 11. Y a esos 11, cuando le dijeron, Señor, se está yendo la gente, Jesús les dice, si quieren ir ustedes también, adelante. ¿Por qué? ¿Por qué no le siguieron? ¿Por qué su gran comisión no se iba a cumplir con los miles? Por desilusión y apego al estilo de vida. Los obstáculos más fuertes para trascender, para saltar de nivel, para aceptar desafíos, tienen que ver con desilusión y con apego. Dice Jesús en Juan 6:66, desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se desilusionaron de Jesús y se quedó con un puñadito de hombres. Mateo 8:21, Señor, dame chance de ir a enterrar a mi padre y luego te sigo. ¿Qué hay aquí? Apego. No quiero dejar mi familia. No quiero dejar las fiestas, les decía hace rato. No quiero dejar mi vida cómoda. Mi cuarto de soltero. No lo quiero dejar. No quiero dejar mis tardes de guay. No los quiero dejar. Entonces, la pregunta es, ayúdame ya con eso, ¿sí? ¿Eres un metinín? ¿Qué es un metinín? Deja que los metinín entierren a los metinín. Deja que los indecisos entierren a los rutinarios, comodinos, que un día es igual que otro, que un mes es igual que otro. Quienes se atrevieron a dejar la comodidad, la rutina, son los que hoy admiramos grandemente. Son los que trascendieron. Personajes bíblicos y personajes de la cultura popular. ¿Cuál sería tu excusa? ¿Cuál ha sido tu excusa? Déjame que entierre a mi papá primero. Papá que ni se está muriendo ni nada de eso. ¿Qué pesa más en ti? ¿El apego? ¿O la desilusión de lo que tendrías que pagar si continúas adelante? Jesús buscaba y sigue buscando gente que quisiera trascender a su cotidianidad o a su realidad. La vida misma, el cumplir tus sueños, el cumplir tu destino, tiene que ver con superar la desilusión y superar el apego. Termino ya con esto. Para trascender, para madurar, necesitamos enfrentar dos grandes obstáculos: el apego a nuestra familia, a nuestras cosas, a nuestra rutina, a nuestra comodidad. Y cuando nos plantee el costo, decir, va, le entro, me puedo equivocar, pero no voy a